Bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Y este tutorial lo voy a subir para que, bueno, vamos a comenzar con el proyecto. Vamos a ver primero en qué carpeta tienen que modificar las cosas para las distintas utilidades. Y si están utilizando Sublime, se los recomiendo. Arrastran el proyecto desde su servidor Apache a este timeline y después abren el proyecto, van en Applications. Dentro de configuración van a encontrar el archivo Databases. Van a la parte, bajan un poco y van a encontrar esta línea que dice configuración para pruebas locales. Lo configuran como lo necesiten en su máquina y lo guardan. Después cierran este. Bueno, está la carpeta controllers. Dentro de controllers van a estar los controladores para cada uno de los módulos. En este caso nosotros vamos a trabajar con el de calidad. Voy a hacer el caso de uso de calidad, evaluar materia prima, para que lo vean todo en funcionamiento. Entonces, si se fijan, este es el index de calidad. Este construye la pantalla inicio, este va a construir la pantalla evaluar y este va a construir la pantalla quejas. Ahorita vamos a trabajar sobre este, que dice acciones de evaluación. ¿Vale? Les recomiendo que lo pongan así para que cuando cuando se esté juntando todo el código sea mucho más fácil encontrar las cosas que necesitamos. Ya cerramos controllers y la siguiente sería libraries. Abrimos utilidades y aquí si falta la utilidad que tú necesitas, en este caso lo único que faltaría será compras. Vamos a utilizar nosotros utilidades calidad, entonces la voy a dejar abierta. Si tú necesitas una nueva clase de este tipo para hacer cualquier cosa, la creas y le pones este comando, después class, el nombre de la clase, y la cierras, ¿vale? Y ya. Y Laravel es un poco estricto sobre las cosas que se pueden crear extras a lo que él te da. Entonces, cuando tú creas una clase que no extiende a un controlador base o a un modelo base, tienes que darlo de alta en Start. Te vas a Start aquí, buscas esta línea que se llama Autoloader y este es el controlador base y aquí están todas estas utilidades. Entonces, el nombre de cómo vas a instanciar el objeto de la clase, el path que por defecto es path applications para que empiece a buscar desde esta carpeta, aquí, applications, y el path, ¿no? Libraries, utilidades calidad. Y listo, lo guardas y ya queda. Entonces este ya no lo vamos a necesitar, prácticamente nunca lo tienes que utilizar ese. Ahora ya cierras utilidades porque tenemos abierto utilidades calidad, que es el que vamos a utilizar. Y vamos a abrir models. En models vamos a encontrar las clases, van a ser una especie de clases que van a hacer una abstracción de la tabla de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tengo usuarios y esto es lo único que tienes que hacer, ¿no? Entonces voy a abrir la de materias, que es lo que voy a trabajar ahorita. Abres la etiqueta de PHP, el plugin es class materia. Acuérdate que como esta clase de aquí va a ser una entidad, es decir, una fila dentro de tu tabla del base de datos, entonces materia siempre se tiene que poner así, en plural, no, en singular. Y extiendes a Eloquent, que es el modelo ORM de datos, y agregas esta línea. Siempre esta hay que agregarla porque como los nombres de nuestras tablas no están en inglés, no los detecta automáticamente. Entonces hay que ponerle así public static
table igual al nombre de la tabla. ¿Okay? Y eso es todo lo que tienes que hacer para un modelo, al menos si vas a hacer consultas simples. Ahorita vamos a ver si hacemos una más compleja. Entonces guardamos, vamos a cerrar esto, cerramos models y nos vamos a ir a views. Dentro de views vamos a buscar la carpeta de tu módulo. En este caso yo voy a abrir calidad, y dentro de las carpetas de los módulos están las carpetas por caso de uso. En este caso, el caso de uso que vamos a hacer es evaluar. Si una carpeta tiene, bueno, vamos a manejarlo así, se llama evaluar el caso de uso y vas a evaluar diferentes cosas. Entonces el main, digamos la principal, la que va a cargar toda la información, va a ser una que tenga el mismo nombre. En este caso sería evaluar. Voy a abrirla. Voy a abrir también una tabla. Estos son los modal, las ventanas emergentes de materia prima. Esta es materia prima y un buscador. Okay, entonces voy a mostrarte cómo va a quedar la página, cómo debería de quedarte a ti. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Si te fijas, estamos en calidad. Estamos en evaluar materia prima. Entonces lo que vamos a tener aquí es esta alerta, un buscador, aún no funciona, pero ahorita, más adelante en el siguiente video lo vamos a hacer funcionar, y una tabla que va a tener una ID, el nombre de la materia prima, su caducidad, su estado y dos opciones para evaluarlo. Las opciones son materia aprobada o materia rechazada. Si le das materia aprobada, instantáneamente la va a aprobar y va a atacar, bueno, va a cambiar el estado en la base de datos de materia prima y va a dejar de ser comprado, ahora va a ser aprobado. Entonces va a estar lista para que producción la pueda utilizar. Si tú le das rechazado, nos va a abrir una ventana emergente, que es esta. Del lado izquierdo nos va a cargar la información de esa materia prima, el ID de compra, su ID, su nombre, caducidad, cantidad y el estado, que por default se va a marcar rechazado porque es lo que vas a hacer, ¿no? Rechazarlo. El departamento involucrado, que en este caso cuando evaluemos una materia prima siempre va a ser compras, y vas a poner aquí en la descripción de cuál fue el error. Ese vamos a validarlo más adelante para que por lo menos tenga X número de letras. Okay, entonces vamos a cerrar. Entonces eso es lo que vamos a construir ahorita. Bueno, recuerda que si tú intentas correr Laravel creando una clase modelo, un eloquent, digamos, materia prima, y la tabla no existe, te va a arrojar un error. Entonces primero tienes que crear la tabla y después hacer ese archivo, porque si no lo va a buscar, va a mapear toda la base de datos y cuando no lo encuentre te va a lanzar un error. Entonces esta es me basé un poco en el diagrama que tenemos en las fotos. Tenemos un entero que por default lo necesita Laravel, un nombre, un ID de compra, que es una foreign key desde la tabla de compras, la fecha de caducidad, la cantidad, el estado, y falta aquí el created y el updated para que funcione con Laravel, pero ahorita no lo puse porque solo quiero que hagamos funcionar la tabla. Entonces ya que tienes tu modelo de datos funcionando, le puse unos archivos, le puse unas materias. Entonces tengo azúcar, chocolate, azúcar fina y azúcar morena. Todos están como comprado. Los que están como aprobados no nos deben de salir en la tabla porque ya los evaluamos en algún momento. Entonces ya tendrá que evaluarlo materia prima, producción, tendrá que evaluar que la materia prima sea útil. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer funcionar las vistas. Eso es muy importante porque de repente cuando no sé, quieres hacerlo funcionar y quieres ver algo, primero necesitas las vistas corriendo, que estén funcionando,
para que tú puedas empezar a cargar datos. ¿Ok? Entonces las vistas son de este lado. ¿Te acuerdas que hace rato dije que evaluar iba a ser nuestro main? El main de ese caso de uso. En este caso le ponemos, incluimos este archivo. Cuando tú haces esto, @include, vas a buscar un archivo. Este archivo debe ser de este tipo. En la carpeta utilidades, el archivo head.blade.php. Eso siempre es por ley. Tiene que ser .blade.php porque Blade es el motor de vistas del Laravel. Es como los JCPs de Java o... Bueno, sí, los JCPs creo que son los que podrían conocer. Vamos a incluir la top bar, que en este caso la top bar sería esto. Necesitamos ponerle el nombre del módulo y los 3 OX menús que necesitemos. El util menu, que estos son por default, ya vienen incluidos y cargados, ya están listos para que tú le pases parámetros y funcionen. El contenedor de las tablas, y vamos a tener las tablas del lado izquierdo, ya sabes que siempre nos aparece de este lado las tablas. Los ítems del menú de las tabs, estas son estas cositas que aparecen aquí al lado, son estas, entonces puedes nombrarlas conforme tú los necesites, cualquiera de estas. Y después viene otro div que se llama tab content, que es el contenido de cada una de estas. Entonces ahorita nosotros la única que vamos a cargar es este. Entonces vamos a incluir el archivo que está dentro de la carpeta calidad, que a su vez está dentro de evaluar, que a su vez está dentro del archivo materias -primas.blade.php. En este caso ese archivo es este que tenemos aquí. Evaluación de materia prima. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que es esto. Tú tienes materia prima y esto es un clic, ¿no? Entonces este es un enlace a un componente interno de la página, o sea, no va a ir afuera a pedir nada, sino que va a ser un componente que está dentro. Es un gatito, referencia y un bajo materia prima. Entonces tú en materia prima, para que cuando tú le piques lo active, tienes que ir a hacer esto. En el DAP contenedor vas a poner ID y la referencia que hiciste en el otro lado, de tal forma en que cuando tú le des clic a esto, a materia prima, nos abra esto. ¿Okay? Vamos a hacer otro div que nos va a tener la clase, bueno, que va a tener la clase rowflu y span 11, que ese es el tamaño del contenedor para que se pueda redimensionar. Y vamos a agregar 3 archivos más. El primero es un buscador de materia prima, que es esto que tenemos aquí. Entonces, el buscador de materia prima está en calidad, evaluar, buscador de materia prima. ¿Okay? También en la tabla de materia prima, calidad de evaluar tabla de materia prima.blade.php. Útil.paginador, este ya está por default y se configura conforme lo que nosotros le vamos a mandar desde la construcción de la interfaz. Esto lo vamos a ver en el controlador y en utilidades calidad. Ahorita lo vamos buscando. Saliendo de este div en la parte de abajo, para que no tengamos ningún problema de incompatibilidad, vamos a agregar que son las ventanas emergentes de evaluación. Calidad, evaluar, modals o bueno, ventanas emergentes de evaluación materia prima.blade. ¿Okay? Entonces todos los archivos tienen que estar aquí. Ya los debemos de tener listos. Porque si los llama, bueno, los puedes llamar y no tener nada, no te va de error, pero si los llamas y ellos tienen alguna variable que necesitan hacer funcionar, te van a lanzar error. Entonces, si te fijas, el primero es el buscador de materia prima. Abrimos un buscador, se llama buscador, este es el tamaño, con esta etiqueta, bueno, con esta le damos el tamaño del contenedor del buscador. Y con offset lo podemos ir recorriendo. Es decir, si estuviera en offset 0, este estaría más para acá, ¿no? Así como por aquí. Si estuviera en 1 aquí, 2, 3 y así se va recorriendo. Es como si las columnas que tienes declaradas, o sea,
tú tienes esto que se llama span 10, es decir, que va a ser de 10 este tamaño, el tamaño de esta cosa. Entonces el offset te va a ayudar a moverlo en esos tamaños, entonces lo puedes ir moviendo para acá y para acá. Eso es para centrarlo. Después vamos a generar una alerta que vamos a poner en la instrucción, el uso del buscador de materia prima para filtrar resultados o utilizar el paginador. Y aquí está nuestro buscador. Tiene que ser siempre de este tipo, no puede ser un input cualquiera, porque si no nos va a dar error. Entonces un input de tipo text, este es bueno para darle un poco de margen. Este que es data provider, es muy importante que lo pongas, es un tag, que es un plugin que viene incorporado con Bootstrap, que es el framework que estamos utilizando para hacer las vistas. Data items, este es el número de ítems que nos va a mostrar, pueden ser 5, puede ser 10, o sea, cuando si te fijas, este buscador es un autocompletado, como el de Google, tú le picas una A y te trae todos los resultados de A, pero lo vamos a limitar solo a 5 porque no podemos traer también toda la base de datos solo para hacer búsqueda, teniendo en cuenta que cada que yo le dé un clic va a hacer una consulta. Entonces, cada que yo teclee una letra cualquiera va a hacer una búsqueda. Entonces sería un problema que nos trajera toda la base de datos siempre, sería bastante lento. Bueno, la siguiente etiqueta es placeholder, que nos va a tener las instrucciones dentro del buscador. Esto lo que va a hacer, bueno, con HTML5 es que, si ves ahorita aparece esta leyenda que dice ingrese búsqueda, pero cuando yo tecleo algo, desaparece, ¿no? Bueno, es una etiqueta de HTML5. Le vamos a dar un ID para que sepamos cuál es nuestro sistema de autocompletado. Y autocompletado lo ponemos en off porque, bueno, si lo tenemos en on, lo que va a pasar es que cuando nos autocomplete, aparte de la información que nos trae de nosotros, Google va a autocompletar con las cosas que alguna vez hayamos buscado. Pero es un problema porque te aparece una lista y te aparece encima otra lista de Google o del navegador que estés utilizando, entonces eso no nos sirve a nosotros. Este es el buscador, entonces si tú te vas a materia prima, que es la inmediata anterior, el buscador ya lo checamos. Ahora vamos a ver la tabla de materia prima. Ok, esta es la tabla de materia prima. Bueno, hay varias cosas que hay que platicar. Este ciclo for H, si tú te vas a utilidades calidad, lo voy a abrir así. Lo voy a poner aquí abajo para que veas qué es lo que estamos trayendo. Ok, tú las variables dentro de Laravel, bueno, dentro de Blade, las vamos a imprimir de esta forma. Vamos a poner doble corchete y la variable. Este ciclo for H lo que va a hacer es recorre títulos consecutivamente y asignóselos a T. Entonces, si tú te acuerdas, acá tenemos una cosa que se llama, no, lo bueno es que sí lo tenemos, ¿eh? Ok, estamos aquí en construir y evaluar esta de aquí. Entonces, oh caray, ¿por qué no me sale? Ah, sí, está aquí. Bueno, entonces esa variable que se llama títulos es esto que estás declarando de esta forma. Entonces es un array y la llave se llama título o el atributo clave y está asignado a un array que es ID, nombre, caducidad y estados y opciones. Por obras del destino es esto que está aquí arriba. Ok, entonces son los headers de las tablas. Entonces acuérdate, toda variable que tú veas de esta forma, quiere decir que desde algún lugar se la tienes que estar pasando, o sea, no es como que se va a crear en la vista. Puedes hacerlo, pero tendrás que utilizar notación PHP normal y es bastante fea.
es que vamos a dejar el for each. Lo que va a hacer, acuérdate, es tomar esta variable que es títulos y la va a iterar y la va a ir colocando. Si te fijas es head, esto es una columna y esto es la asignación de eso. La vas a entrar y X. Después vamos a tabla body. En este caso, tabla body es esto que está aquí. Todo lo que ves con información es tabla body. Aquí también vamos a hacer un for each, pero lo que vamos a traer son materias. Entonces esta materia es un arreglo de objetos materia. Entonces es un arreglo de objetos, acuérdate muy bien. Tienes un objeto y se lo vas a asignar. Tienes un arreglo de objetos y los vas a iterar y se los vas a asignar a esta variable. Entonces tú de esta variable esta es una representación. Esta variable es una representación de tu base de datos, de las columnas que tiene. Entonces vamos a imprimir el ID. Lo haces así de esta forma. En la anotación orientada a objetos de PHP es así. Una materia, su ID. Dame de la materia un nombre, de la materia la caducidad, el estado. Y después viene una que se llama opciones. Si bien lo recuerdas, estas opciones viene aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí le vamos a agregar los iconitos estos que tenemos para aprobarla o desaprobar la materia. Y le vamos a poner materia aprobada. Esta no va a tener referencia absolutamente nada, porque en cuanto yo le di clic, esta me tiene que mandar a, bueno, tiene que cambiar el estado de la base de datos y me debe de dejar de aparecer en la tabla. Ahorita no lo va a hacer porque este clic aún no funciona. Eso lo va a hacer con JavaScript en otro video. Entonces, bueno, esto es muy importante. Cuando tú estás buscando datos en HTML, lo haces por nodos y lo buscas por identificador o por tipo de etiqueta o por X cosa. Entonces nosotros, para hacerlo mucho más fácil, cuando tú le des clic al icono, el ID presente en ese evento clic va a ser este, materias-el ID. Entonces nunca se van a repetir los iconitos, es decir, cada uno de estos iconitos de aquí tiene un ID diferente. Cada uno de ellos tiene un ID diferente que tú puedes utilizar para X cosa, ¿no? Cuando yo le dé clic, ese va a ser el ID vigente en el evento, es el que puedo utilizar. Entonces con ese ID vigente, entonces es bastante simple, porque lo único que tengo que hacer es obtener ese ID e ir a hacer mis cambios a la base de datos, pero eso lo vamos a hacer después. Y el de abajo es un Data Table Modal. Ese sí, si ustedes se fijan, si tú le picas a la X, te abre un modal. Entonces, lo que haces es modal y le das una referencia al modal que tú quieres para que cada modal que tengamos sea diferente de otro y tenga información personalizada. Se van a crear 5 modals por vista. Entonces vamos a hacer una referencia interna al modal en evaluar materia prima y le vamos a concatenar esto, que va a ser el ID de la materia, para que nunca sea repetido, o sea, nunca se va a repetir que el mismo modal tenga el mismo ID y que te cause problemas. El título, el ID, este ID porque tenemos que obtener, igual que acá, el evento click, perdón, y la asignación del icono. Ok, toda esta información, ¿de dónde la sacas? Es muy fácil. Vas a abrir utilidades, entras, acuérdate, ¿dónde está? Libraries, utilidades calidad. Ok, ya que lo abriste, aquí tenemos otras construcciones, ¿no? Vamos desde acá arriba. Constantes genéricas para calidad. El panel de calidad con título, el número de páginas que vas a necesitar. Es decir, esto se tiene que calcular siempre, el número de páginas, porque es lo que le va a dar las páginas que podemos visualizar digamos, en el paginador, o sea, para que puedas ir cambiando entre ellas. La materia prima. Materias. Este va a ser un objeto que contendrá los 5 objetos de la tabla. Es decir, va a ser un arreglo de objetos. Cada uno de esos objetos que está dentro del arreglo va a ser una fila de materia prima. Los ítems del menú, que es inicio, evaluar y quejas, si te fijas, son los que están, no, si abren, son estos que están aquí, inicio, evaluar y quejas.
Eh, este de Tilt Link es para crear links hacia las... Cada uno de estos va a llamar al controlador y a su vez el controlador te va a mostrar X cosa, ¿no? Entonces, esto siempre se concatena. Aquí tú le pones tu módulo y listo. Eh, offset, este nos va a ayudar a modificar cuando tenemos, por ejemplo, 4 ítems de menú, pues estos se hacen más chicos y se recorren para que quepan bien y queden bien centrados. Estos regularmente no hay que moverlos, ya están predefinidos. Y ahora sí, cuando tú, cuando tú vas a construir la interfaz, acuérdate que aquí él nos está pidiendo un arreglo de objetos de tipo materia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero tienes que traer los objetos de la tabla. Es decir, una vez que tú ya construyas la tabla, tienes que traerlos de la base de datos. Entonces, la función se va a llamar tabla materia. Y vamos a contar el número de materias primas a evaluar. Bueno, entonces si recuerdas todos estos datos de materias, de algún lado tienen que salir. Recuerda que es un arreglo de objetos de tipo materia. Entonces vamos a hacerlo aquí. En estos utilidades, abres lo que es libraries, utilidades calidad y te abre este, ¿no? Entonces, si tú te fijas aquí arriba, tienes los array, bueno, toda esta información que es para construir la interfaz. Y tienes estos dos que son muy importantes. Es el número de páginas que necesitamos para mostrar toda la información que tenemos en la base. Y las materias. Las materias deberá de ser un array de objetos materias. ¿Cómo vamos a obtener esas materias? Primero vamos a contar el número de materias primas que tenemos para asignar el número de páginas. Vas a traer, acuérdate que esto de materia no es por casualidad, no se llama así. Tú vienes al modelo y te fijas que nuestra clase se llama materia. Esta es una clase super global que va a poder ser accedida desde donde sea. Si lo quieres acceder desde las vistas, puede ser, pero el código queda un poco desordenado. Lo puedes hacer desde utilidades o desde el controlador si quieres, pero al final te va a quedar un controlador super mega grande que va a ser muy difícil manejar. Entonces por eso utilizamos utilidades calidad como una clase auxiliar. Entonces tenemos materia, dos puntos, y este es un método que tienen todos los, bueno, que es una abstracción de SQL. Acuérdate que Eloquent o el ORM que estamos utilizando es una abstracción de SQL. Entonces cuéntame, más bien tráeme todas las materias primas, cuéntamelas, divídelo entre 5 porque es el número de filas máximas que vamos a mostrar por página, y esto redondeámelo hacia arriba para no perder ningún dato. O sea que si es 5.1, esto me lo va a redondear a 6 siempre. Esto está asignado al número de páginas. Acuérdate que como páginas es público, puedo acceder de esta forma. Di número de páginas igual a. Vamos a trabajar sobre materias. ¿Cómo vas a traer esas materias? Bueno, acuérdate que primero llamas a tu modelo de datos, dos puntos, y es tráeme 5, o sea, 5 objetos de materia prima, de materia, cuando su estado sea comprado. Solo los que están comprados, porque si ya están como evaluados o como cualquier otra cosa no nos sirve. Es más, no les sirve evaluar en calidad, porque quiere decir que anteriormente ya fue evaluado. Entonces, acuérdate, tráeme 5 objetos de materia prima cuando su estado sea comprado y ordenámelos con su fecha de caducidad ascendente. ¿Para qué nos sirve esto? Para que siempre hasta arriba se nos muestren las materias que estén más próximas a caducarse. Pero aún así, no hemos asignado absolutamente nada a nuestras vistas. Nuestras vistas aún están esperando que les mandemos algo. Entonces vamos a hacer otro método que se va a llamar construir evaluar. Le vamos a enviar
la página vigente, que en este caso siempre va a ser la 1 porque estamos construyendo desde cero. Y los datos para construir la interfaz van a ser un título, que es una variable que ya tenemos declarada acá arriba. El título es panel de calidad. Las alertas, si le pones true, entonces lo que va a pasar es que te va a mostrar todo esto que está acá arriba. Si le pones false, pues no lo va a mostrar, ¿no? El título, y por casualidad, son los ítems que nosotros queremos en nuestras tablas. Que si hablamos de la vista, es esto de aquí. Es la variable títulos asignada a t. Materias. Entonces, materias, ¿te acuerdas que era un objeto, que era un arreglo de objetos, que es esto de aquí, materias? Es exactamente lo mismo que esto. Materias, y le vamos a asignar las materias que el objeto aquí ya obtuvo. Esto ya es un arreglo de 5 objetos de materia. La materia, el número de páginas, la página que tenemos vigente, que es este dato, el active, bueno, ACT, es, si tú te fijas, cuando le das inicio, esto como que queda así con un cuadrito, y cuando le das evaluar, esto pues, va a ser de esa forma, ¿no? Que te active esta. El offset, el span, el título del link, y esto del menú es lo normal, ¿no? Entonces tú dices, ¿y ahora desde dónde llamo esto, que es construir, evaluar, y tabla materias? Bueno, acuérdate que ya está todo tu modelo, tus vistas ya deben de estar funcionando. Es decir, no puedes hacer pruebas así chiquitas a menos de que aquí metas datos y esto lo hagas un for para que lo hagas 5 veces. Entonces te vas a tu controlador, que es calidad. Acuérdate, es controllers y el controlador calidad que estamos utilizando. Y vamos aquí donde dice acciones, evaluar, y vamos a construir evaluar. Evaluar va a ser esta primera paginita donde yo doy evaluar, y me tienen que construir todos estos, pero ahorita solo vamos a hacer que funcione esto. Entonces creas un objeto. Esto también se vuelve una clase, no es una superclase, pero es una clase global. No es una superclase global, es una clase global nada más. Entonces creas una variable útil, va a ser igual a new, utilidades calidad, creas un objeto y le das útil tabla de materia primas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Útil va a llamarle a tabla de materias primas, que va a ser esto. Me va a calcular el número de páginas y me va a traer las materias primas que necesito. Después vamos a recuperar todos estos datos. Si tú te fijas, este método que se llama construir, evaluar, esto es un array de datos orientados a clave valor. Esto es la clave y este es el valor. Aquí tienes el return, que lo que nos va a regresar va a ser este arreglo. Entonces, pues, si nos vamos al constructor, utilidades, datos, perdón, va a ser igual a útil, construir, evaluar, 1. ¿Por qué 1? Porque es la única página que vamos a crear. Y entonces, ya que tienes aquí estos datos cargados, que son los que se van a visualizar en tu vista, pues dices, ¿y ahora cómo le hago? Pues le haces return. Quiero retornar al navegador, o sea, es así tal cual. Quiero retornar al navegador esto. Entonces, hazme una view que como tal es la main. Acuérdense que es nuestro main evaluar, y esto va a contener a la siguiente, y la siguiente va a contener a todos los otros tres, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer aquí, bueno, entonces recuerda que calidad de valor materia prima, este importa otras tres de estas, y estas necesitan algunas variables. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú en calidad, en tu controlador? Acuérdate, le vas a decir, quiero que me construyas la vista calidad evaluar punto evaluar, que es esta de aquí, y quiero que le pases todo este arreglo de datos, que es lo que yo recuperé de aquí, lo que viene aquí, que es todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú trabajaras con otra tecnología, pues tendrás
tú que ir asignando y enviar las cosas y hacer una especie como de parse o de una maquinita que vaya iterando por toda la vista y vaya cambiando los datos. Eh, con Laravel, en especial con Blade, que es el motor de vistas, tú solo le pasas un arreglo y él va a buscar las coincidencias. Si tú le pasaste título, él va a buscar en dónde va el título. Si tú le pasaste, por ejemplo, títulos, se va a ir aquí a tu tabla, ya recorrió todo, va a encontrar aquí título y va a decir, ah, aquí lo asigno, y lo asigna, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, ya que hiciste todo eso, pues vas a tener tu alerta, tu buscador, vas a tener los datos, y si te fijas, aquí tenemos una que se llama azúcar morena, que tiene la ID 4, y dice aprobado, o sea, esta ya fue aprobada, y por ende no debe de aparecer aquí. Si le quitamos esto, le ponemos comprado, que está en línea, aplicamos, y yo le doy F5 aquí, ya nos aparece la azúcar morena. Ahora si yo le pico aquí, bueno, me tendrá que hacer alguna acción que vamos a hacer después, y si le pico acá, me tendrá que decir la información de la materia prima, estos no deben de ser editables, una descripción, y esto de guardar y todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Mientras tanto ya sabes cómo construir tu tabla de materias primas y correrlo, ¿ok?